Hay una idea que se repite en casi todas las familias de clase media. No siempre se dice en voz alta, pero se transmite como una herencia invisible. Una frase que pasa de padres a hijos, de profesores a estudiantes, de jefes a empleados. Una idea que suena así: si quieres tener dinero, tienes que trabajar más duro que los demás. Eso fue lo primero que aprendió Daniel. No en la universidad. No en un libro. No en un curso de finanzas. Lo aprendió viendo a su padre levantarse todos los días antes de que amaneciera. Lo aprendió viendo a su madre contar billetes en la mesa de la cocina, con la frente arrugada, tratando de que todo alcanzara. Lo aprendió escuchando frases como «el dinero no cae del cielo» o «nadie te va a regalar nada». Daniel creció creyendo que el cansancio era una medalla. Que dormir poco era señal de responsabilidad. Que decir «estoy agotado» era casi un orgullo. Y durante muchos años, esa creencia pareció funcionar. Daniel fue un buen estudiante. No brillante, pero constante. De esos que no fallan, que entregan todo, que no se quejan. Mientras otros salían, él se quedaba estudiando. Mientras otros se rendían, él insistía. Mientras otros dudaban, él se decía a sí mismo: si trabajo más, me irá mejor. Eligió una carrera segura. Una de esas que suenan bien cuando las dices en una reunión familiar. Una de esas que prometen estabilidad, respeto y un buen ingreso a largo plazo. Durante años, su vida fue una sola cosa. Levantarse temprano, estudiar, trabajar, repetir. Y cuando finalmente se graduó, sintió alivio. Orgullo. La sensación de haber cruzado una meta importante. Pensó que ahí empezaba la recompensa. Su primer trabajo no fue espectacular, pero era decente. Un salario fijo. Horario completo. Prestaciones. Daniel aceptó sin pensarlo dos veces. El primer mes fue emocionante. Ver el dinero entrar a su cuenta le dio una sensación nueva. Seguridad. Independencia. El segundo mes empezó a gastar un poco más. El tercero, un poco más todavía. Nada exagerado, pensaba él. Solo lo normal. Ropa mejor. Comidas fuera. Algún gusto de vez en cuando. Después de todo, se lo merecía. Había trabajado duro para llegar ahí. Con el tiempo, Daniel se volvió el confiable. El que siempre estaba disponible. El que aceptaba horas extra. El que decía que sí cuando otros decían que no. Sus jefes lo notaron. Le dieron más responsabilidades. Más carga. Más presión. Y también un poco más de dinero. No era un salto enorme, pero era algo. Y Daniel volvió a hacer lo mismo. Ganó más, gastó más. Sin darse cuenta, su estilo de vida creció al mismo ritmo que su salario. Cada aumento venía acompañado de una nueva obligación. Un nuevo pago mensual. Un nuevo compromiso. Daniel no lo veía como un problema. Lo veía como progreso. Pasaron los años. Daniel ya no era el recién graduado. Era un profesional con experiencia. Con un currículum sólido. Con una reputación construida a base de esfuerzo. Pero algo empezó a incomodarlo. Trabajaba más que nunca. Y aún así, sentía que el dinero se le escapaba de las manos. No importaba cuánto ganara. Nunca era suficiente. Siempre había algo que pagar. Siempre había una urgencia. Siempre había una razón para posponer el ahorro. Cuando gane un poco más, se decía. Cuando me estabilice, pensaba. Cuando baje este gasto, prometía. Ese, cuando, nunca llegaba. Un día, después de una jornada especialmente larga, Daniel llegó a casa exhausto. Se sentó en el sofá sin encender la luz. Dejó las llaves sobre la mesa. Miró el techo durante varios minutos. Su cuerpo estaba cansado.
Pero su mente lo estaba aún más. Pensó en todo lo que había hecho bien. En todo lo que había sacrificado. En todas las horas que había entregado. Y por primera vez se hizo una pregunta incómoda. Si trabajar duro es la respuesta, ¿por qué sigo sintiéndome atrapado? No era una pregunta dramática. No era una crisis evidente. Era peor. Era una duda silenciosa. Daniel empezó a notar cosas pequeñas. Compañeros que ganaban menos, pero parecían vivir con más calma. Personas que no trabajaban tantas horas, pero no vivían ahogadas. Gente que no parecía correr todo el tiempo. Eso lo confundía. Porque si algo tenía claro era esto. Nadie trabajaba más que él. Y sin embargo, ahí estaba. Cansado. Estresado. Con miedo a cualquier imprevisto económico. Un gasto médico. Una reparación. Una mala racha. Cualquiera de esas cosas podía desestabilizarlo por completo. Esa noche, Daniel no durmió bien. Pensó en su futuro. En los próximos 10 años. En los siguientes 20. Pensó en seguir trabajando igual o más. Pensó en ascensos. Pensó en responsabilidades mayores. Y una sensación incómoda se instaló en su pecho. ¿Y si esto es todo? No miseria. No fracaso. Solo una vida entera intercambiando tiempo por dinero. Cada vez más cansado. Cada vez con menos margen de error. Daniel no sabía ponerle nombre a lo que sentía. No hablaba de ello con nadie. No quería sonar ingrato. Desde fuera, su vida se veía bien. Desde dentro, se sentía frágil. Y así, sin darse cuenta, Daniel estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su forma de ver el trabajo, el dinero y el esfuerzo. Pero todavía no. Aún no. Primero tenía que caer en la trampa más común de todas. La trampa de creer que la solución era trabajar todavía más. Daniel tomó una decisión que, en ese momento, le pareció lógica. Si el problema era que el dinero no alcanzaba, entonces la solución tenía que ser obvia. Trabajar más. No lo pensó demasiado. No lo analizó. No lo cuestionó. Simplemente aceptó que así funcionaba el mundo. Pidió más horas. Se ofreció para proyectos extra. Aceptó responsabilidades que nadie quería. Empezó a llevar trabajo a casa. Contestaba correos de noche. Respondía mensajes los fines de semana. Su vida empezó a girar alrededor de una sola cosa, rendimiento. Y durante un tiempo, volvió a sentir esa falsa tranquilidad que da el movimiento constante. Porque mientras uno está ocupado, no piensa. Mientras uno corre, no se cuestiona. Mientras uno está cansado, no se detiene a mirar el panorama completo. El dinero empezó a subir. No de golpe, pero sí de forma constante. Un aumento aquí. Un bono allá. Un pago extra por un proyecto adicional. Daniel miraba su cuenta y sentía alivio. Ahora sí, pensaba. Ahora estoy avanzando. Pero algo curioso ocurrió. Cada vez que el ingreso aumentaba, su nivel de tensión también lo hacía. No bajaba. No se estabilizaba. Subía. Porque ahora tenía más cosas que sostener. Más compromisos. Más pagos mensuales. El dinero entraba. Pero ya tenía nombre antes de llegar. Daniel no se dio cuenta del momento exacto en que dejó de trabajar para vivir. Y empezó a vivir para trabajar. No fue un día específico. No hubo un evento dramático. Fue gradual. Dejó de hacer ejercicio por falta de tiempo. Dejó de ver a ciertos amigos. Dejó de descansar bien. Empezó a medir sus días en productividad. Si un día no rendía, se sentía culpable. Si descansaba, sentía que estaba perdiendo terreno. El cansancio se volvió normal.
El estrés, constante. La ansiedad, silenciosa. Y aún así, se repetía lo mismo cada mañana. Es temporal. Estoy construyendo algo. Después valdrá la pena. Hubo una noche en particular que quedó grabada en su memoria. Era tarde. La ciudad estaba en silencio. Daniel seguía frente al computador. Había terminado su jornada oficial hacía horas, pero seguía ahí. No porque alguien se lo exigiera, sino porque sentía que tenía que hacerlo. Miró el reloj. Suspiró. Se levantó a servirse café. Y en ese momento, frente a la cocina, se dio cuenta de algo extraño. No recordaba la última vez que había disfrutado realmente un día. No un descanso corto. No una distracción. Un día completo de calma. Eso lo inquietó. Pero en lugar de detenerse, volvió al computador. Con el tiempo, Daniel empezó a notar cambios en su cuerpo. Dolores de cabeza frecuentes. Cansancio que no se iba ni durmiendo. Una sensación constante de estar atrasado, incluso cuando cumplía. Pero se decía que era normal. Que así era la vida adulta. Que así vivían todos. Y esa idea lo tranquilizaba. Porque si todos estaban igual, entonces no había nada que cuestionar. Un año después, Daniel ganaba más que nunca. Desde fuera, su vida parecía en orden. Buen trabajo. Buen ingreso. Responsabilidad. Pero por dentro, algo se estaba desgastando. Vivía con una sensación permanente de fragilidad. Como si todo dependiera de que él siguiera rindiendo al máximo. No podía fallar. No podía enfermarse. No podía bajar el ritmo. Porque si paraba, todo se venía abajo. Fue entonces cuando apareció la primera grieta real. No fue una catástrofe. No fue un desastre total. Fue algo simple. Un gasto inesperado. Nada extraordinario. Una de esas cosas que le pasan a cualquiera. Y aún así, lo descolocó por completo. Daniel miró su cuenta. Hizo números. Revisó fechas. Y por primera vez entendió algo que lo dejó helado. Si hoy dejaba de trabajar. Si algo salía mal. Si su ingreso se detenía aunque fuera un mes. No tenía margen. Vivía al día pero con traje profesional. Esa noche, la pregunta volvió. Más clara. Más pesada. ¿Cómo es posible que gane más que antes? ¿Y me sienta más vulnerable que nunca? Daniel no tenía la respuesta. Solo sabía una cosa. No podía seguir así para siempre. Pero tampoco sabía qué hacer distinto. Porque nadie le había enseñado otra forma. Y así, sin darse cuenta, Daniel estaba entrando en una etapa todavía más peligrosa. Una etapa en la que el esfuerzo ya no daba alivio. Pero abandonar ese esfuerzo parecía impensable. Un punto donde muchos profesionales se quedan atrapados durante décadas. Trabajando más. Ganando más. Agotándose más. Sin avanzar realmente. Y Daniel estaba a punto de cruzar ese punto. Daniel empezó a notar algo que no aparecía en ningún estado de cuenta. El cansancio ya no era solo físico. Era mental. Era una sensación constante de estar empujando algo que no avanzaba. Se levantaba cada mañana con la misma rutina, pero sin la misma convicción. Antes, el esfuerzo tenía propósito. Ahora, solo tenía inercia. Seguía cumpliendo. Seguía rindiendo. Seguía dando resultados. Pero algo dentro de él ya no estaba convencido. Un viernes cualquiera, después de una semana especialmente pesada, Daniel salió tarde de la oficina. No había nadie en los pasillos. Las luces estaban a medio apagar. Caminó despacio hasta el estacionamiento. Se sentó en el auto. No encendió el motor de inmediato. Se quedó ahí,
en silencio. Pensó en todo lo que había hecho durante los últimos años. En las horas entregadas. En las noches largas. En los fines de semana que se habían diluido sin darse cuenta. Y se hizo una pregunta que evitó durante mucho tiempo. ¿Qué estoy construyendo exactamente? No, ¿qué estoy pagando? No, ¿qué estoy sosteniendo? ¿Qué estaba construyendo? No supo responder, pero ahora veía algo distinto. Cada mejora en su ingreso había traído más presión. Cada ascenso había reducido su margen de error. Cada logro había elevado el costo de fallar. Su vida no se sentía más sólida. Se sentía más delicada. Como una torre alta, pero mal equilibrada. Esa noche llegó a casa y revisó sus números otra vez. No con prisa. No con ansiedad. Con atención. Vio cómo el dinero entraba y salía. Como casi todo estaba comprometido antes de llegar. Como su esfuerzo sostenía una estructura que no descansaba sobre bases firmes. No estaba mal. No estaba en crisis. Y eso era lo más peligroso. Porque cuando todo, más o menos funciona, nadie cambia nada. Daniel pensó en su futuro. No en sueños abstractos. En escenarios concretos. Pensó en enfermarse. Pensó en querer parar. Pensó en simplemente decir, hasta aquí. Y se dio cuenta de algo que nunca había querido aceptar. No podía. No sin que todo se desajustara. No sin consecuencias inmediatas. Había construido una vida que dependía completamente de su presencia constante. Y eso no era libertad. Recordó una frase que había escuchado alguna vez, pero que nunca le prestó atención. Si tu ingreso depende solo de ti, entonces tú eres el riesgo. En ese momento, la frase cobró sentido. Daniel no tenía un sistema que lo protegiera. Tenía un sistema que lo exigía. Y mientras más trabajaba, más fuerte se cerraba esa jaula invisible. No hubo una gran decisión esa noche. No hubo promesas dramáticas. No hubo un plan perfecto. Solo hubo una aceptación silenciosa. La idea que lo había guiado durante años. No estaba completa. Trabajar duro no era suficiente. Nunca lo había sido. Pero nadie se lo dijo. Nadie se lo enseñó. Y él nunca lo cuestionó.